Estimados estudiantes, buenas noches. Buenas noches al doctor Ademar Ortiz Román. Ahí está. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Bueno, estimados estudiantes, el día de hoy iniciamos el módulo 6, Ley de Clasificación de Impuestos y Ley Marco de Autonomías y Descentralización, a cargo del doctor Ademar Ortiz Román. El doctor tiene una maestría en Derecho Contractual, tiene otra maestría en Derecho Constitucional y Gestión Pública. Él es licenciado en Derecho de Profesión de la Universidad Mayor de San Andrés. Doctor, si nos puede comentar un poco de su experiencia laboral. Muchas gracias, estimada Karen. Muy buenas noches a todos. Bueno, yo ya me presentó la licenciada. Bueno, simplemente quería comentarles respecto a la experiencia laboral. He trabajado muchos años en la gestión pública a partir del desarrollo normativo, tanto en normativa autonómica como en normativa nacional, y también normativa vinculada a la creación de tributos, tanto tributos municipales, departamentales y nacionales. Asimismo, he estado vinculado por bastante tiempo al sector de autonomías, que, bueno, he sido el Servicio Estatal de Autonomía, donde igual hemos dado mucha asistencia técnica a los gobiernos autónomos. Principalmente este curso, que es la autonomía, que se entiende por gobiernos autónomos, qué tipos de gobiernos autónomos tenemos en nuestro país, y obviamente vamos a hacer mucho hincapié en el tema de las competencias, ¿no? Y luego también ver todo el sector tributario desde un punto de vista y desde un panorama autonómico, para que vean ustedes y puedan claramente diferenciar cuáles son las tareas que va a tener el gobierno autónomo municipal, el departamental y el nivel central del Estado. Básicamente eso es lo que vamos a tratar de ver en estas clases, y bueno, en base a eso también vamos a pasar otra semana donde vamos a ver la creación también de tributos. Ustedes tengan en estos cursos como herramienta fundamental la posibilidad de que crean sus propias normas, ya sea en el lugar donde trabajen, o bueno, también para conocer estas normativas, puedan tener herramientas de técnica legislativa vinculado a la creación de tributos, tanto tasas, impuestos, patentes y hasta contribuciones especiales. No es lo que vamos a buscar en esta clase, y en base a la experiencia que he ido viendo, lo que quiero es que ustedes no se queden con muchas dudas o con la menor de las dudas posibles, para que, bueno, puedan salir satisfechos de esta materia. Gracias, doctor. Lo escucho algo bajito, no sé si es mi audio o no sé si César Andrés me puede comentar si lo escucha bien al docente. César, buenas noches. No te escucho, César. No lo escucho a César. ¿Ustedes lo pueden escuchar? Se escucha bajito, Lisa. Escucha bajito. No, nada, dice. Bueno, Nada. señor. Ahora sí, yo les escucho bien. ¿Lo han escuchado al docente bien o lo han escuchado algo bajito? Bajito. Muy bajito. Por favor, doctor, si podría aumentarle el volumen, tal vez. Podemos hacer alguna prueba mientras les voy a explicar el cronograma. El cronograma ya se encuentra en la plataforma, como las actividades de la primera semana. Tenemos los foros que van a valer 5 puntos, la evaluación 30 puntos. Esta evaluación, como les comentaba en la inducción del diplomado, cada docente tiene diferente forma de trabajo. En este módulo, el docente tiene una evaluación el primer fin de semana. Eso va a valer 30 puntos. Participación en clases 5 puntos. En la segunda semana tenemos los foros, participación en clases igual, con el mismo puntaje, 5 puntos. Evaluación final, 50 puntos. Ahí ya tenemos los 100 puntos, ¿no? Por favor, si antes de que finalice la clase, doctor, les podría explicar acerca de los foros. Claro que sí. Ahora, sí. Cómo tienen que responder los foros, y también que tengan una idea de cómo va a ser el tema de la evaluación, ¿no? Que es importante esta primera evaluación. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, es bueno que
que los estudiantes sepan. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta respecto al cronograma? Bueno, Licenciada, creo que no. estaba revisando un poco los foros, las preguntas de los foros que ya están disponibles. Quisiera que el docente nos explique cuál es la metodología o el contenido, bueno, que vamos a tener para las respuestas, ¿no? Sí, Claro que estimado Marcelo, justamente los foros no son diferentes. Este foro es diferente al de los otros módulos. El docente, antes que concluya la clase, les va a explicar el tema de los foros y el tema de la evaluación. Es importante que no dejen el tema de las actividades para el fin de semana, ¿no? Como ahora, digamos, ¿qué pasaría si no ven los foros, van al día sábado y quieren realizar los foros y tienen dudas? Por eso es muy importante que vean los foros en la semana para que se le pueda hacer al doctor las consultas correspondientes. Bueno, doctor, ¿podemos hacer la prueba? ¿Su micrófono? Claro que sí, ahora se escucha mejor. Ahora se escucha mejor. ¿Qué dices? Sí, ¿no ves? Se escucha mejor. Bueno, doctor, agradecerle una vez más por aceptar la invitación de Fundación IDEA con este módulo, el módulo 6. Cualquier cosa que necesiten me escribe. Gracias, buenas noches a todos y tengan cuidado con su micrófono. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. La primera parte, aclarar respecto a las evaluaciones que nos indicaba la licenciada. Vamos a Muchas tener, gracias, licenciada. muchas gracias. Vamos a tener una evaluación parcial, que esto va a ser por 30 puntos que se va a dar el fin de semana. O sea, vamos a tener hasta el día domingo para que ustedes puedan realizar una evaluación sencilla. Bueno, la idea es de que ustedes no, en base a lo que veamos en las clases, puedan resolver su examen. No les voy a dar mucha carga porque muchos sabemos, tenemos mucha carga laboral, más otras cosas personales, y a veces nos dificulta mucho el tener que leer muchos papers o el dar muchas actividades. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es principalmente dar un par de foros que, bueno, ahora les indico inicialmente, y al final de la clase ya lo podemos repasar y les voy a leer las preguntas, pero son foros de opinión crítica. En sí, la idea es que participen. Las preguntas están enfocadas a que, en base a lo que veamos hoy, puedan responder la pregunta del foro 1, que está vinculado a los temas de la autonomía como tal, ¿no? Vinculado al tema de qué entienden ustedes o cómo ven la autonomía en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Y el foro 2, ya en base a la clase de mañana, ya van a tener los insumos necesarios para poderlo responder. Igual es una respuesta crítica, o sea, esta es una visión que ustedes tengan, una opinión que ustedes tengan. Lo que se va a evaluar en este foro es que ustedes participen y que den su punto de vista. No hay respuesta equivocada en estos casos, simplemente lo que quiero saber es cuál es su opinión respecto a la temática que estamos poniendo en el foro. Eso es lo más importante. Y si no entienden la pregunta del foro, yo voy a estar a su disposición para poderles aclarar. Igual en la diapositiva que vamos a ver les voy a dejar mi correo electrónico y número de celular para la duda que tengan, y bueno, si necesitan algún tipo de asistencia adicional respecto al tema autonómico o a lo que vamos a ver que es la ley 154, pues yo les puedo apoyar. Respecto a la evaluación parcial que les había indicado, los 30 puntos, está vinculado únicamente a lo que vamos a ver esta semana, y en la evaluación final va a ser igual de la primera parte y también de la segunda parte, pero no se compliquen porque, como les digo, va a ser una evaluación sencilla y que, bueno, va a entrar únicamente todo lo que vamos a ver en las clases y lo que veamos también en las diapositivas. Como les digo, si tienen alguna duda en cualquier momento en lo que vayamos avanzando de la clase, en la diapositiva, les queda algo que no está muy claro, simplemente encienden su micrófono y me lo dicen, ¿no? Lo que queremos hacer acá es una clase algo más participativa, donde además de lo que yo les explique, ustedes también puedan plantearme sus preguntas, ya sean de lo que hayamos visto anteriormente, o bueno, o alguna duda práctica que quieran conocer, ¿no? Si en ese momento se puede, lo vamos a tratar de resolver, y en algunos casos, si es que se pone muy compleja la pregunta, igual yo voy a analizarla y darles una respuesta en una siguiente clase. No se preocupen, cualquier consulta que tengan, por favor me la hacen llegar y así
vamos a hacer un poco más interactivo el curso. Respecto a la participación, lo que generalmente hago en vez de estar llamando lista y todo, es plantear preguntas de lo que vamos a ver el día de hoy. El día de mañana, al empezar la clase, vamos a tener un repaso rápido de todo lo que hemos visto, y después de ese repaso, voy a plantear algunas preguntas para que ustedes se animen a responder, que van a ser en base a lo que hemos visto en esta clase. Y en base a eso vamos a ir calificando la participación, ¿no? Y obviamente también las preguntas que hagan, todas las dudas que tengan, igual vamos a calificar como participación con el objeto de que sea más interactivo el curso. No sé si hasta acá tienen quizá alguna duda inicial respecto a la metodología y bueno, respecto a todo lo que vayamos a ver en el curso. Perfecto. Entonces ahora les voy a compartir una diapositiva que está vinculado a la primera parte del curso. Como les había indicado, este curso va a tratar principalmente de la ley 031 y también de la ley 154. Lo que vamos a ver primero es la ley marco de autonomías y descentralización, pero desde un aspecto constitucional. Fundamentalmente lo que vamos a ver es qué se entiende por autonomía en nuestro país, qué implica ser autónomo desde un punto de vista institucional, y también hacer una clara diferencia entre la autonomía y la desconcentración o descentralización, ¿no? Para que ustedes puedan conocer y tener clara la idea de por qué son autónomos los gobiernos autónomos municipales, por qué son autónomos ahora los departamentos, y cuál es el grado de relación que tienen estos gobiernos departamentales, municipales, con el nivel central del Estado. Porque como ustedes han de ver y siempre se ha visto, el nivel central del Estado tiene competencias que a veces son realmente amplias. Sin embargo, como el régimen autonómico en nuestro país recién se está implementando, es decir, si bien tenemos una constitución que ha aprobada y entra en vigencia en el 2009, esta constitución aún tiene mucho espacio para su desarrollo. Es decir, de que si bien tenemos la ley 031 y otras leyes, aún no se ha desarrollado por completo lo que viene a ser el régimen autonómico. Y es por eso que nos vamos a concentrar en esta primera clase en conocer qué implica esa autonomía en nuestro país, para que, bueno, ustedes tengan la facilidad de poder entender cómo es que los gobiernos municipales, departamentales, indígenas, originarios, campesinos y regiones deberían desarrollar sus atribuciones, facultades y competencias. Ahora, como antes de empezar esta parte, vamos a tener un breve descanso. Como ustedes saben, estas clases duran aproximadamente 1 hora y media. Entonces, a la mitad de la clase vamos a tener unos 5 minutos para que ustedes puedan ir a servirse agua, tomar alguna cosita, lo que sea necesario, necesidades fisiológicas, y en base a eso ya luego retomaríamos la clase, para que no sea tan agotador. Como les indicaba, el régimen autonómico y competencias del Estado Plurinacional de Bolivia. Acá abajo les dejo mi contacto, ¿no? Yo soy Ademar Ortiz Román, y mi correo electrónico es ademarortizroman@gmail.com, para lo que necesiten, ya sea respecto al tema de consulta respecto al curso, y también algunas imposibilidades que tengan en el tema de foros o algún tema de la evaluación, igual me lo hacen saber y vamos a ver si hay alguna posibilidad de colaborar. Sin embargo, tratemos de respetar siempre todos los plazos previstos. Por otro lado, también está el teléfono, que es el 725-09840, ¿no? En este número tengo también el WhatsApp, si es que de alguna manera se les hace más fácil algún momento coordinar. Como les explicaba, lo primero que tenemos que ver en esta parte son los modos de Estado, ya que anteriormente de la nueva Constitución, que si bien ya no es tan nueva, no ha sido aprobada en el 2009,
Antes de eso teníamos un modo de Estado que era centralizado, donde todo el poder recaía en el gobierno central, que era la República de Bolivia. En ese momento, todo lo que pasaba o lo que se determinaba que iba a ser el municipio o las prefecturas, en ese entonces llamadas así, tenía que ser definido por el nivel central del Estado. Ahora, si bien esto es algo más histórico, sí es importante que lo sepan porque, como les digo, desde el 2009 a la fecha, el 2021, todavía se está implementando la autonomía en nuestro país. Entonces, todavía quedan varias normas, varios procedimientos que aún se están enmarcando en el anterior régimen o en el anterior modo de Estado. Ahora, para poder ver, como les indicaba, hay dos modos de Estado. Por un lado, el modo simple o unitario. Este modo simple o unitario quiere decir de que todo el poder va a estar centralizado en un solo nivel de gobierno, es decir, el nivel central, antes llamado gobierno central, era el que concentraba todo el poder. Y este gobierno central lo que hace es, de alguna manera, delegar o descentralizar esas actividades con los gobiernos subnacionales. Pero solo este gobierno era el que definía y decidía cómo era que iba a administrar todo el Estado, sin que tenga que obedecer a otros niveles de gobierno, ya que ellos estaban subordinados a las leyes y decretos que emitía el nivel central del Estado. También tenemos un modo de Estado que es compuesto. Esto es importante que lo consideren porque en los casos de los modos de Estado compuestos, el poder ya no está centrado solo en el gobierno central, sino va a estar dividido entre los gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos municipales, la región del Chaco, que es la única que tenemos por ahora, y los gobiernos autónomos indígena, originario, campesino. Entonces, lo que ha pasado en nuestro país es que a partir del 2009 hemos dejado de ser ese estado donde el gobierno central decía todo lo que se tiene que hacer, y hemos entrado a un estado compuesto, es decir, ya no somos un estado simple, somos un estado compuesto, donde el poder va a estar repartido entre los distintos niveles de gobierno y no solo en el nivel central. Es por eso que ahora ya es más complejo el conocer el ordenamiento jurídico de nuestro país. Digamos que ustedes están viendo el régimen tributario, que es este diplomado específicamente, ya no solamente tiene que ver normativa nacional, como la ley, la ley de tributos, la ley de impuestos, sino van a tener que ir a ver también y conocer las leyes departamentales y municipales que estén vinculados a los tributos que les han sido asignados, como el tema de tributos por el pago de transferencia de activos y otro tipo de cosas que vamos a ver más adelante para que, bueno, ustedes tengan conocimiento total de cuáles son los impuestos que puede cobrar el departamento, el municipio y el nivel central. Entonces, lo que queremos ver acá en esta diapositiva es eso, que ya no vamos a revisar únicamente la normativa del nivel central del Estado para conocer cuáles son los impuestos que tenemos que pagar, sino que vamos a tener que revisar, además de la normativa nacional, la normativa municipal, la normativa departamental, la normativa regional y la normativa indígena, originario, campesino, dependiendo de la jurisdicción donde nos encontremos. Si estamos en Tarija, vamos a tener que buscar la ley departamental de Tarija. Si estamos en La Paz, vamos a tener que buscar la normativa de La Paz y también la del municipio. Si estuviéramos en el Alto, vamos a tener que revisar la normativa municipal referente a los tributos. Entonces, la idea de esto es que vean eso, ¿no? Que el poder ya no está solo en el nivel central, y por ende, también regulan sobre tributos los demás niveles de gobierno. Ahora, para aclarar un poco más la figura, entre los estados simples o unitarios tenemos tres tipos. Uno que viene a ser el estado simple centralizado, donde todo el poder que les indicaba, ¿no? En sí, la idea de estado simple es de que todo el poder va a ser administrado por el gobierno central. En el caso centralizado, el gobierno central es el que define todos los casos, o sea, define cómo se va a pagar tributos, dónde se va a pagar, define también cómo se va a desarrollar temas de carreteras, de turismo, define todo, sin ningún tipo de delegación a otros niveles de gobierno. También en el estado simple tenemos la figura de estados desconcentrados,
donde el nivel central del Estado o gobierno central lo que hacía era determinar de que un nivel de gobierno, o el de sea la prefectura o el municipio, iba a poder otorgar permisos especiales, digamos, o patentes, pero esto lo hacía por delegación del nivel central del Estado. Y en caso de que el nivel central del Estado ya no quiera que ellos realicen esta otorgación de permisos o licencias, pues se las quitaba en cualquier momento. En el caso de un Estado descentralizado es lo mismo. El nivel central determinaba qué es lo que iba a hacer un gobierno subnacional y en base a una ley o un decreto definía, ¿no? E imponía que ese nivel de gobierno lo haga. Es decir, de que ellos, si se le obligaba al municipio a realizar una determinada acción, como dar autorizaciones o dar patentes, el municipio no podía de ninguna manera negarse a hacerlo, porque el nivel central del Estado tenía el poder de decirle que haga las cosas, en base a leyes y decretos, y a sus amplias responsabilidades, competencias y atribuciones que tenía. Ahora, si bien desconcentrado y descentralizado son muy similares, la única diferencia entre estas dos es que en el caso de las desconcentradas, la responsabilidad es conjunta, es decir, yo desconcentro mi responsabilidad de otorgar permisos o licencia, pero ambos somos responsables en caso de que ocurra algún problema o de que exista un problema de corrupción, por ejemplo, en la otorgación. Ahí la competencia que se estaba otorgando a otro nivel de gobierno se determina una responsabilidad compartida, tanto entre el nivel gobierno central y el gobierno municipal en este caso. Y en el caso de estados descentralizados, en ese caso lo que se hace es esta responsabilidad que tiene el nivel central, la delega a otro nivel de gobierno, pero él también delega la responsabilidad sobre eso. Es decir, si ese nivel de gobierno al momento de otorgar permisos no estaría cumpliendo con sus labores o de alguna manera actúa de manera corrupta y si todas sus acciones que ha hecho se enmarcan en la corrupción, en ese caso sería el único responsable ese nivel de gobierno, ¿no? Esa era la diferencia entre desconcentrado y descentralizado. Sin embargo, eso era lo que se veía antes del 2009. En el caso de los estados compuestos, que es lo que ahora es Bolivia, como les indico, habían dos tipos, ¿no? El federal, donde es el caso de México, el caso de Brasil, el caso de Estados Unidos, donde tenemos una diferencia, donde los estados parte, que son así se los denomina, que en nuestro caso serían los departamentos, estos estados parte determinan que van a otorgar ciertas atribuciones al Estado Unión, que viene a ser este Estado central. Entonces, la diferencia es esa, ¿no? Que estos estados partes lo que van a hacer es decir, ya ustedes, este Estado Unión, para mantener la soberanía, para mantener la libertad, para mantener la unión de nuestros estados, va a realizar acciones vinculadas a la jurisdicción. Eso era cómo se actúa en el caso de los gobiernos federales. A diferencia de eso, en los gobiernos regionales o autonómicos, que es el caso boliviano, es la constitución política del Estado, donde ya se ha definido claramente cuáles son las tareas que va a tener cada nivel de gobierno. Es decir, no son los estados parte los que se han reunido y han decidido qué es lo que va a hacer el nivel central del Estado, sino han sido los constituyentes, una asamblea constituyente donde se ha determinado qué es lo que va a realizar cada nivel de gobierno, tanto el nivel central del Estado, el nivel departamental, el nivel municipal, regional e indígena, originario y campesino. Eso referente a los modos de Estado. En nuestro caso, la Constitución Política del Estado establece que Bolivia se constituye en un Estado plurinacional y con autonomías. Al hablar de Estado plurinacional y con autonomías, a lo que se refiere la Constitución Política del Estado es que en nuestro país existe, si bien el respeto a todas las nacionalidades que tenemos, cada nacionalidad, cada nivel de gobierno tiene autonomía en sus acciones, es decir, que no existe una subordinación. Como les explicaba antes del 2009, sí existía una subordinación donde el nivel central del Estado podía imponer a otro nivel de gobierno para que realice todas las actividades. Sin embargo, actualmente esta subordinación no existe. Entonces, todos los niveles de gobierno están en una jerarquía similar.
tanto el nivel central, el nivel municipal, departamental y los demás, están en la misma jerarquía, en el mismo nivel jerárquico. Y eso lo que hace es que se impide a que se imponga, ¿no? Se imponga por parte del nivel central las acciones que tienen que realizar los distintos niveles de gobierno. Eso es lo que se establece tanto en la Constitución como en la jurisprudencia, ¿no? Ya la jurisprudencia nos explica y nos enseña cómo es que se va a entender esta subordinación, o sea, perdón, esta ausencia de subordinación entre los niveles de gobierno, y se ampara y respalda en las competencias. Como vamos a ver más adelante, lo que ha hecho la Constitución para determinar las funciones que va a tener cada nivel de gobierno es definir cuáles son sus competencias. Y ya determinó un catálogo muy amplio donde establece qué es lo que va a hacer cada nivel de gobierno, ¿no? Y eso es lo que explica claramente que no pueden obligar a un nivel de gobierno, por ejemplo, el nivel central, el nivel municipal, decirle cómo debería ejercer sus competencias exclusivas. Es en ese caso de que se ha determinado que Bolivia es un estado autonómico porque no va a haber esa subordinación entre niveles de gobierno, como se veía anteriormente. Ahora bien, Bolivia se constituye en un estado unitario. Esto a veces es un poco contradictorio, considerando de que muchos estados simples también son considerados estados unitarios. Pero en el caso boliviano, si bien establece que Bolivia es un estado unitario, pero esto está vinculado a que lo que va a buscar el Estado boliviano es resguardar la integridad del territorio nacional y garantizar esta unidad entre los distintos niveles de gobierno. Es por eso que al momento de hablar de Estado boliviano, estamos hablando de todo el Estado como en sí y de todos los niveles de gobierno, es decir, esta denominación de Estado boliviano integra tanto al nivel central del Estado, al municipio, al departamento, a la región y a los gobiernos indígenas originarios campesinos. Es por eso que al hablar de Estado boliviano, siempre se está refiriendo a todo esto, ¿no? A todo este conjunto de instituciones. Ahora aquí vamos a ver un poquito de la evolución o de la línea de tiempo de la descentralización y la autonomía en nuestro país. En primer lugar, hablando a partir del nacimiento de la República de Bolivia, en 1825 se veía eso, ¿no? Que nace un Estado que era altamente centralizado, donde todas las decisiones que se tomaban en nuestro país estaban en manos del gobierno central, del presidente y su staff de ministros, el gabinete de ese entonces era el que tomaba todas las decisiones para poder determinar cómo es que se iba a ejercer o cómo se iba a manejar el Estado en sí. Esto ha sido una práctica normal hasta 1994. Ya en 1994 se han visto varios movimientos, ¿no? Una reforma donde se ha tratado de dar mayor participación, tanto a los gobiernos subnacionales municipales como también a las prefecturas. En este caso lo que se ha hecho es generar la participación popular, que ha sido una ley muy famosa que establecía claramente cómo era que podían desarrollar ciertas atribuciones los municipios y se les daba tareas específicas también para que estos municipios y las prefecturas en ese entonces puedan realizar actividades vinculadas a infraestructura básica, a temas de saneamiento urbano, temas de desarrollo productivo, y de esa manera es que el nivel central del Estado empieza también a descentralizar de alguna manera, como les estaba señalando anteriormente, o sea, en vez de ellos de hacerse cargo de todas las actividades necesarias para que funcione el país, empezó a repartir un poco, a descentralizar esas actividades en otros niveles de gobierno. En ese entonces, obviamente, dependientes del nivel central, pero ya les daba la responsabilidad a estos niveles de gobierno para que ellos se hagan cargo. Posteriormente, en el 2006, vemos un fin de ciclo de gobiernos de orden liberal e inicio de periodo gubernamental de Evo Morales. Este periodo es significativo, por un lado, porque se genera la Asamblea Constituyente. A partir de la Asamblea Constituyente del 2006, y antes de esto también ya se estaba hablando, desde el 2005 se empezó a hablar del tema de la necesidad de hacer una Asamblea Constituyente, es en este momento donde se empieza a ver cómo iba a funcionar el Estado.
si se iba a mantener este régimen centralizado donde el nivel central, el gobierno central era el encargado de realizar todas las acciones, o si se iba a dar un salto al régimen autonómico, es decir, dar estas tareas y las tareas ya definirlas para los distintos niveles de gobierno y que estos tengan la obligación de cumplir esas competencias. Entonces, lo que se hace el 2009 es aprobar una constitución donde claramente se determina de que Bolivia ya no es un estado simple, sino es un estado compuesto y viene a ser un estado autonómico, donde el poder ya no está centralizado en el nivel central del estado, sino que se va a dividir entre los distintos niveles de gobierno, tanto el nivel central del estado como los niveles subnacionales. Ahora bien, esta constitución, si bien se la había aprobado ese año, no se le estaba aplicando de ninguna manera porque daba el mandato de que se apruebe una ley que regule las autonomías y la descentralización en nuestro país. Ahora, el 2010, en julio del 2010, se aprueba la ley 031. Esta ley 031 es la ley marco de autonomías y descentralización Andrés Ibáñez, establece principalmente este régimen de qué es la autonomía, cuáles son las principales funciones que van a tener los gobiernos subnacionales, cuáles son los principios en los cuales se van a regir estos gobiernos subnacionales y también cuál es la estructura mínima que debería contar cada gobierno autónomo para poder aprobar tanto sus estatutos autonómicos y sus cartas orgánicas, que vendría a ser como una pequeña constitución, donde se establece cuáles son el enfoque que va a tener ese gobierno autónomo, y también cuáles van a ser sus principales objetivos como gobierno respecto a la población y respecto a la institucionalidad de su entidad territorial autónoma. Ahora bien, esta ley 031, si bien se denomina marco de autonomías y descentralización, en primera instancia lo que buscaba era hacer esa distinción entre gobiernos autónomos y gobiernos descentralizados, donde la descentralización era una opción para varios gobiernos departamentales. Sin embargo, ya se había visto a partir del 2009, del 2006 al 2009, de que había varios pedidos de gobiernos autónomos principalmente departamentales, para ser autónomos. Entonces se han hecho un par de referendos. En primera instancia, el departamento de Santa Cruz ha determinado que iba a ser autónomo. Posteriormente han reconocido ese referéndum y los demás gobiernos autónomos departamentales, La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, entre los otros, también han determinado de que también querían ser autónomos. Entonces, esta parte de la norma donde se iba a establecer de que iban a haber gobiernos autónomos por un lado y gobiernos descentralizados por otro, ha quedado como inutilizada porque ya no existen gobiernos descentralizados, sino todos los gobiernos han decidido ser autónomos. Y los gobiernos autónomos municipales automáticamente han pasado a ser autónomos. Entonces, si bien la ley tiene esa denominación, Ley Marco de Autonomías y Descentralización, lo que se está aplicando de esta ley 031 es lo referente a las autonomías, porque como les indico, los gobiernos autónomos departamentales todos han decidido ser autónomos. En el caso de los municipios, ya de entrada la misma ley marco y la Constitución determina que van a ser autónomos. Las regiones ya nacen como gobiernos autónomos y los gobiernos indígenas, originarios, campesinos también tienen autonomía a partir de lo que establece la Constitución. Este dibujo que vemos acá en la diapositiva es para demostrar, como estamos viendo esta primera parte que es un poco más antecedentes de lo que es la autonomía en nuestro país. Como pueden ver, en el lado izquierdo tenemos el estado descentralizado o estado simple que tenía Bolivia anteriormente, donde teníamos un gobierno central y estaban subordinados a este nivel de gobierno tanto las prefecturas como también los municipios o municipalidades. Y no había un claro respeto respecto a los gobiernos o a las comunidades indígenas, originarios, campesinos que se estaban formando en nuestro país. Si bien estas ya tienen antecedentes históricos, antes de la nueva constitución política del Estado no existía un respeto constitucionalizado de estos gobiernos indígenas, originarios, campesinos, y tampoco se les daba la libertad para que ellos puedan ejercer su gobierno.
Y es por eso que después de este gobierno simple se salta este gobierno compuesto, donde ustedes ven, tenemos 5 niveles de gobierno: el nivel central del Estado, el gobierno departamental, el gobierno municipal, el gobierno regional y el gobierno autónomo indígena originario campesino, los cuales todos tienen la misma jerarquía. O sea, ya no hay una subordinación, donde el nivel central del Estado va a imponer a los demás niveles de gobierno qué es lo que tienen que hacer. Entonces, el cambio fundamental que ha tenido nuestra Constitución respecto a las autonomías es eso: dejar de lado esta subordinación que había antes, donde el nivel central definía qué es lo que iba a hacer cada nivel de gobierno, y entrar a un trato de iguales, más horizontal, donde el municipio, el departamento y el nivel central del Estado tienen que respetar las competencias que se han asignado entre los distintos niveles de gobierno, en teoría, ¿no? Porque se ve que hay muchos niveles de gobierno, especialmente el nivel central del Estado, que algunas veces regula sobre competencias de otros niveles de gobierno, o a la inversa, hay algunos departamentos que también han regulado sobre competencias del gobierno autónomo del nivel central del Estado, perdón. Entonces sí, en teoría lo que se tiene que buscar es ese respeto y esa interrelación o relación que va a haber, pero que sea horizontal entre los distintos niveles de gobierno, siempre marcándose en las competencias que se les ha asignado. Entonces, esa es la principal diferencia que vamos a encontrar entre un régimen simple, entre el Estado descentralizado que teníamos antes del 2009 y el nuevo Estado con autonomías que está establecida en nuestra Constitución Política del Estado. Ahora, ya entrando en materia, ya hemos visto todos los antecedentes respecto a cómo ha sido la transición que ha vivido Bolivia respecto a lo que era un Estado simple, un Estado compuesto. Vamos a ver qué es lo que se entiende la autonomía. Es decir, este concepto de autonomía que vamos a ver en este momento está vinculado netamente a lo que establece la Constitución Política del Estado. Es determinarnos cuáles son las características de la autonomía en nuestro país. Es decir, si queremos entender cómo es que va a funcionar la autonomía en Bolivia y en los distintos niveles de gobierno, tenemos que enfocarnos en estas características que han sido establecidas tanto por la Constitución Política del Estado, por la Ley 031 y por las sentencias constitucionales que ha emitido el Tribunal Constitucional Plurinacional. Específicamente respecto al régimen autonómico, existe una sentencia constitucional que ha dejado bastante claro, bueno, siempre con varios vacíos que se están llenando poco a poco, pero esta sentencia constitucional ha tratado de definir con más amplitud lo que va a ser la autonomía, las facultades de los gobiernos autónomos y también las competencias. Esta sentencia es la 2055, perdón. Esta sentencia constitucional del 2055 del 2012 ha establecido estos parámetros en los cuales estamos ahora basando el curso, además de varias sentencias, declaraciones constitucionales que se han ido emitiendo, pero esa es como la sentencia fundadora en gran parte de lo referente a lo que es la autonomía en nuestro país. Ahora bien, viendo lo que es la autonomía, la Constitución Política del Estado rescata 4 elementos fundamentales. El primer elemento viene a ser la elección de autoridades. Es decir, si bien este era ya un elemento que se tenía antes de esta Constitución, lo que hace es ordenar y definir, ¿no? Los gobiernos autónomos, tanto el nivel central, perdón, como los gobiernos autónomos, tienen la posibilidad de elegir a sus autoridades. Es decir, lo que determinan es de que a través de un voto popular del sufragio universal, los distintos niveles de gobierno pueden definir la elección de sus autoridades, tanto gobernadores, alcaldes, como también asambleístas departamentales y concejales. Pero esto va más lejos, porque la elección de autoridades también se ha dado y se ha ampliado a las regiones, como es el caso de la región del Chaco, donde van a elegir a sus ejecutivos regionales y también a la asamblea regional de este gobierno autónomo regional del Chaco, del Gran Chaco, perdón. Y también se ha definido de que puede existir elección de autoridades en los gobiernos autónomos indígena, originario y campesinos. Entonces, la elección de autoridades implica, además de lo que ya se veía antes, que era la elección de alcaldes y prefectos,
También se ha definido de que va a poderse elegir a las autoridades de los gobiernos indígenas, originarios, campesinos y también a las autoridades de las regiones autónomas. Por otro lado, tenemos la posibilidad de administración de los recursos. Anteriormente, lo que se hacía era de que los gobiernos autónomos, de subnacionales, no tenían la posibilidad de administrar sus recursos. Si bien ellos podían ser recaudadores, todo lo que recaudaban iba al nivel central del Estado y este volvía a repartir a todos los distintos niveles de gobierno. Actualmente, a través de esta atribución que les ha otorgado la autonomía, estos niveles de gobierno pueden administrar los recursos que generen. Es decir, se han establecido, entrando en materia y lo referente al diplomado, se han establecido competencias vinculadas a la creación de impuestos, a la creación de tributos, donde el gobierno autónomo municipal que vaya a crear estos impuestos o estos tributos como tal, va a poder gestionar esos recursos y también administrarlos, es decir, los recursos ya no van a pasar a nivel central del Estado para que éste le devuelva los recursos, sino ellos directamente van a poder administrar esos recursos para de alguna manera generar mejores posibilidades a su población en general, como también de alguna manera reinvertir esto para poder ejercer sus competencias y también buscar la posibilidad de generar más recursos. Adicionalmente, en este tema de administración de recursos, no solamente se ve la administración de los recursos de los gobiernos subnacionales, sino también la generación de recursos propios. Como les indicaba, una forma de generar recursos viene a ser la creación de impuestos, y por otro lado también pueden hasta crear empresas. En el caso paceño se ha creado la empresa de transporte urbano, el Pumacatari, donde todos los recursos que vaya a generar esta empresa de transporte público lo que hace es ser reutilizado para mejorar el servicio, para mejorar carreteras, para mejorar infraestructura del municipio, pero es este gobierno autónomo municipal de La Paz el que se va a encargar de administrar esos recursos en base a sus competencias. Luego tenemos otra de las características fundamentales de la autonomía, que es el ejercicio de sus facultades. Acá igual se marca una clara diferencia a lo que era anteriormente las facultades que tenían los gobiernos subnacionales. Actualmente, las facultades a las cuales se les ha otorgado a los gobiernos subnacionales vienen a ser 5. La primera, igual las vamos a ver a detalle posteriormente, pero aquí es importante mencionarlas. La primera viene a ser la facultad legislativa, donde a diferencia de los anteriores gobiernos, se les ha dado la posibilidad de ejercer la competencia de emitir leyes. Es decir, ellos tienen la facultad, de emitir leyes, legislación en base a sus competencias exclusivas, donde ellos van a poder determinar cómo es que van a ejercer esas competencias que se les asignan. Esta emisión de la ley como tal está enmarcada en las competencias que se les ha sido asignada y bueno, pueden ser, esta es una diferencia a lo que se veía en los anteriores regímenes, cuando Bolivia era un estado simple, no tenían la facultad legislativa. Los gobiernos subnacionales únicamente podían reglamentar lo que el nivel central del estado determinaba a través de sus leyes, ellos no podían emitir leyes. Luego se cuenta con una facultad reglamentaria, que es la posibilidad de que los órganos ejecutivos de los gobiernos subnacionales puedan reglamentar las leyes que haya emitido tanto el nivel central como también el gobierno subnacional. También tenemos la facultad de fiscalizar por parte del órgano legislativo y la facultad de deliberar a través de este órgano para la emisión de leyes, y por otro lado la facultad ejecutiva que tiene el órgano ejecutivo para poder ejercer sus competencias en el marco de la ley y la reglamentación. Esto lo vamos a ver más a detalle, porque sí es importante entrar y describir cada una de estas facultades. Asimismo, si bien ya no es una característica que resalta la misma Constitución, pero sí es importante reconocer que esta autonomía lo que hace es darle esta cualidad
de igualdad jerárquica a los distintos niveles de gobierno, es decir, el nivel central del Estado, departamental, municipal, tienen la misma jerarquía y el mismo rango constitucional. Esto está vinculado a lo que ya les había dicho anteriormente, de que no existe subordinación del gobierno municipal hacia el gobierno autónomo, hacia el nivel central del Estado, como se veía antes, ¿no? Sino todos tienen el mismo rango constitucional y se van a enmarcar en lo que establece la Constitución y en sus competencias, que han sido asignadas también por la Constitución y por otras normas. Para entender un poco mejor cómo está distribuido nuestro país, a continuación en esta pequeña diapositiva vemos cuáles son las unidades territoriales y cuáles son los tipos de entidades territoriales que tenemos en nuestro país. Respecto a las unidades territoriales, estas vienen a ser el espacio geográfico que ocupa, ¿no? cada entidad de gobierno, es decir, tenemos unidades territoriales donde se va a poder establecer ciertos parámetros para poder desarrollar las políticas públicas, para poder desarrollar la autonomía como tal, para poder generar la generación de recursos y la utilización de esos recursos. Entonces, hablando de espacios geográficos, sin entrar todavía al tema de gobierno y de institucionalidad, Bolivia está dividido en 5 tipos de unidades territoriales, hablando de temas, como les digo, de espacios geográficos simplemente, los cuales son el departamento, la provincia, el municipio, el territorio indígena originario campesino y la región. Estos son las 5 unidades territoriales que reconoce la Constitución, es decir, ya no puede haber, como antes existía, cantones, por ejemplo, ¿no? Ya no existen estos cantones. Entonces, simplemente hay estos 5 tipos de unidades territoriales. Ahora, si bien en estos espacios geográficos, en algunos de ellos se pueden generar institucionalidades o gobiernos autónomos, pero no en todos. En el caso del departamento, cada espacio geográfico puede tener una institucionalidad o un gobierno. Este gobierno también es conocido como entidad territorial autónoma, que es la que se encarga de administrar ese espacio geográfico. En el caso del departamento vendría a ser un gobierno autónomo departamental, o GAT, que bueno, en resumen así se lo conoce. En el caso de las provincias, no existe la posibilidad de crear un gobierno en una provincia como tal, ya que no se ha reconocido ese nivel de gobierno, como en otros países hay. En otros países cuentan con gobiernos provinciales, pero en el caso boliviano no. La provincia únicamente es un espacio geográfico que se lo va a utilizar para la planificación ya sea del desarrollo de políticas públicas o el ejercicio de sus competencias, pero simplemente como planificación. Y en el caso de los municipios, sí existe la posibilidad de crear una institucionalidad, que viene a ser el gobierno autónomo municipal, y también se puede generar gobiernos autónomos indígena originario campesino, ¿no? En algunos municipios, todo el municipio se considera que tiene una identidad indígena originaria campesina, y este municipio podría migrar, ¿no? Y hacer una conversión de gobierno autónomo municipal a gobierno autónomo indígena originario campesino. Eso sí se ha dado una vez, bueno, ya se han dado un par de veces. Sin embargo, el primer caso que se ha dado ha sido el gobierno indígena originario y campesino de Charagua y Yambay. Este gobierno autónomo indígena lo que ha hecho es que todo el municipio, antes llamado gobierno autónomo municipal de Charagua, ha pasado a ser el gobierno autónomo indígena originario campesino de Charagua y Yambay. Este gobierno autónomo, entonces, dentro de ese mismo espacio geográfico que es el municipio, en vez de ser ya gobierno autónomo municipal, ahora es un gobierno autónomo indígena originario campesino. Igualmente, existe la posibilidad de crear territorios indígenas originarios campesinos, donde se puede crear también un gobierno que vendría a ser un gobierno autónomo indígena originario campesino. Esto se ha dado por ejemplo, en Racaypampa. Racaypampa es un municipio nuevo, es un gobierno nuevo que se ha constituido en un territorio indígena originario campesino que se ha desagregado de un municipio en Cochabamba. Entonces, a través de esa desagregación de un municipio,
ha pasado a ser un territorio indígena originario campesino que posteriormente a eso ha creado su propio gobierno, el gobierno de Racaipampa. Y en el caso de la región, que igual puede existir dos posibilidades de crear un gobierno, la región viene a ser igual un espacio similar a una provincia, donde dentro de un departamento lo que se hace es generar un espacio geográfico específico, y ese espacio geográfico específico se puede generar una autonomía regional. Se ha dado el caso en Tarija, donde el municipio donde el gobierno autónomo municipal, perdón, el gobierno autónomo regional del Gran Chaco se ha constituido en base a 3 municipios. En base a estos 3 municipios han definido ellos separarse de lo que es el departamento y constituir una propia autonomía regional. Lo mismo se quería dar en Potosí con algunos municipios como Uyuni y como otros, pero esto no ha llegado a ningún punto. Sin embargo, existe esa posibilidad de generar una región y que esa región pueda tener un gobierno autónomo regional como tal. Eso es lo referente a lo que viene a ser la unidad territorial, como les indicaba, la unidad, hablando de un espacio geográfico, que vienen a ser estas 5 tipos de unidades territoriales: departamento, provincia, municipio, territorio indígena y la región. Y en el caso de entidad territorial o gobierno, estos gobiernos pueden ser 4 en el caso de los subnacionales: gobierno autónomo departamental, municipal, indígena, originario campesino y regional. Y estos van a estar ubicados en cada uno de estos espacios territoriales, como se ve en la gráfica, ¿no? Ahora bien, simplemente para que ustedes conozcan, esto es más o menos un pantallazo, una radiografía de cómo está constituido nuestro país. En primer lugar, tenemos el nivel central del Estado, que viene a ser solo uno, ¿no? Que es el gobierno central como tal, que se va a encargar de regular a nivel nacional. Por otro lado, tenemos autonomías departamentales 9 en cada uno de los departamentos de nuestro país, ¿no? Luego tenemos actualmente 337 municipios que cuentan con un gobierno autónomo municipal. Luego tenemos también 4 autonomías indígena originario campesinos, ¿no? Estas, a partir del 2009 a la fecha, únicamente 4 autonomías indígena originario campesinos son las que se han podido crear y han podido aprobar sus propios estatutos autonómicos. Y por último, tenemos únicamente una autonomía regional, que es la autonomía regional del Gran Chaco. Como les digo, esto de la autonomía regional es muy complicado porque tienen que ponerse de acuerdo primero varios municipios para desagregarse de un departamento y generar su propia autonomía. Es por eso que que dificulta mucho el que se pueda crear tal vez alguna autonomía regional posteriormente. Sin embargo, esta es la radiografía de nuestro país referente a cuántos niveles de gobierno tenemos. Como ven, lo que más tenemos son autonomías municipales, y es por eso que es lo que más nos dificulta respecto a la legislación de los distintos niveles de gobierno. Si queremos de alguna manera salir de La Paz, irnos a Cochabamba, irnos a Tarija o irnos a Santa Cruz, nos vamos a complicar al momento de conocer su legislación. Entonces sí es importante considerar de que ahora, si bien antes teníamos un ordenamiento jurídico sencillo, donde toda la normativa se centralizaba en el gobierno central, ahora ya tenemos que revisar no solamente una ley de tributos, sino mínimamente vamos a tener que revisar 3 leyes de tributos: la del nivel central del Estado, la de nuestro departamento y la de nuestro municipio. Entonces sí es importante que consideren de que ya no es tan sencillo el conocer el ordenamiento jurídico en nuestro país, sino ya se ha vuelto en un ordenamiento jurídico bastante plural, donde se tiene que respetar toda la normativa, tanto del nivel central del Estado como de los distintos niveles subnacionales. Ahora, antes de entrar a esta parte, vamos a tener un pequeño receso de, como les decía, aproximadamente unos 5 minutos, y luego del receso, bueno, nos vamos a presentar, ya que me había olvidado esta parte, muy importante, ya que lo quiero conocer. Va a ser una presentación muy sencilla, ¿no? De que me digan su nombre, su profesión y de qué departamento son.
Y bueno, en base a eso va a ser como un control de asistencia de este día, y bueno, ya después vamos a continuar con lo que resta de la clase, con algunas preguntas, y ya después de eso vamos a poder descansar. Pero, como les digo, vamos a tomarnos ahora unos 5 minutitos, a las 8:35 y 37 más o menos nos veríamos nuevamente para hacer esta presentación que les digo, por favor. Ya. Buenas noches nuevamente. Ahora sí vamos a retomar lo que les indicaba antes del pequeño receso. Bueno, aprovechando para llamar la lista de hoy, la asistencia, si quisiera conocerlos, que puedan presentarse. Como les decía, simplemente me digan su nombre completo, cuál es su profesión y, bueno, de qué departamento son. Y en base a eso ya vamos a ir viendo también de enfocarnos en algunos puntos más importantes, tal vez en el marco de su preparación profesional, para que ustedes, bueno, no solo tengan un fuerte que sea del lado del derecho, sino también ver algunos aspectos relevantes para ustedes. Vamos a empezar con Alvis César Andrés. Bueno, pasemos con... No funciona el audio de César. ¿No funciona el audio? Él parece que está hablando, pero no le escuchamos. Aquí está audio. ¿Verdad? Sí, tuvo el mismo problema César, ¿verdad? Hace un momento. No te preocupes. Más bien, si me puedes escribir en el chat tu profesión y del departamento de donde nos estás viendo ahora y donde estás participando en el curso, para que ya yo tome la nota. Ya, por favor. Muchas gracias. Aquí está. Ya. Y continuemos. Alberto Calizaya. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Alberto Junar Calizaya Fernández, soy de profesión contador público y soy del departamento de La Paz. Me gusto, muchas gracias, Alberto. Contador. Perfecto. Zulema Choque. Buenas noches, doctor. Buenas Mi noches. nombre es Zulema Choque Yucra. Soy del departamento de Oruro. Mi profesión es contador público autorizado. Perfecto. Muy buenas noches. Andreina Chuquimia. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Andreina Chuquimia. Mi profesión es auditora y soy de La Paz. Un gusto. Igualmente. Silvana García. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mi nombre es Silvana García Núñez. Soy licenciada en Contaduría Pública. Es un gusto. De Tarija, por si acaso. Hasta ahí. Muchas gracias.
se notaba en el acento. Y Cirelí Garrido. Buenas noches, doctor. Buenas Cireli noches. Garrido Roca, contador público autorizado de Santa Cruz. Un gusto. Gusto. Rosa Guardia. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Rosa Marina Guardia. Soy de Trinidad Beni y estudio aún una carrera de contaduría. Muchas gracias. Un gusto, la verdad. Silvia Lema. Buenas tardes, soy licenciada en Administración de Empresas y soy de Tarija. Buenas tardes, qué gusto. Mildred Maldonado. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Mildred Sharon Maldonado Flores, mi profesión contador público. Yo radico en el departamento de La Paz. Muchas gracias. Un gusto. Rolly Mendoza. Hola, sí, ¿está Rolly? Hola, ahora sí, sí, nos escucha muy bien. Buenas noches, doctor. Yo soy Rolly Mendoza Flores. Soy contador público y soy del Beni, de Trinidad. Perfecto, un gusto. Igualmente, doctor. Lourdes Moyo. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Lourdes Victoria Mollichoque. Soy de profesión contador público autorizado y soy del departamento de Oruro. Gracias. Eduardo Noé. Que no es Eduardo. Vilma Ramírez. Presente, licenciado. Mi nombre es Wilma Sofía Ramírez Huanca. Soy de profesión de Administración de Empresas. Soy del departamento de La Paz. Carminia Raña. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Carminia Elizabeth Raña Segovia. Soy de la ciudad de Tarija. Mi profesión es contadora pública autorizada. Erubín Rivero. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Querubín Rivero Muyuro. Soy de Santa Ana de Yacuma, Beni, y tengo la profesión de contador público autorizado. Bien, muchas gracias. Un gusto. Miriam Rodríguez. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Miriam Gabriela Rodríguez Huanca. Soy de La Paz y he estudiado Administración de Empresas. Omar Salces. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Omar Salce, soy de profesión economista y de la ciudad de Santa Cruz. Un gusto. Yo tampoco. Cristina Sonco. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Cristina Alejandra Sonco Patiño. Tengo la profesión de contadora pública y soy de La Paz.
Y Mariel Vilca. Buenas noches, mi nombre es Mariel Vilca Vega, soy contadora pública autorizada y me encuentro en Cochabamba. Y me pasaron el último nombre, María Murucci. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es María Luisa Murucci Patti. Soy de profesión contador público y soy de la ciudad de La Paz. Muchas gracias, un gusto. Bueno, estos somos. Y bueno, César Andrés. Aquí está. De la ciudad de La Paz y Comercio Internacional, ¿verdad? Un gusto. Un gusto, la verdad, como yo les había dicho, yo soy Ademar Ortiz y soy abogado y voy a estar a sus servicios. Ya que los conozco a todos, esta capacitación y lo que vamos a ver estos días, voy a enfocarlo yo más al tema de profundidad, de profundizar lo que es la autonomía, ¿no? Más de entrarnos al tema legal, simplemente, como a ustedes les va a servir mucho más desde el punto de vista de contaduría, desde el punto de vista de auditoría, lo que vamos a ver es sí repasar algunas normas, pero ver más a detalle qué es el régimen autonómico y qué son las competencias, ¿no? Y así ustedes puedan aprovechar mucho mejor este curso y puedan enfocarlo en su formación profesional, o sea, que además de conocer la normativa, que es la ley 031, que es la ley 154, ustedes puedan aplicar estas normas y puedan ustedes conocer cómo aplicarlas en sus carreras. La mayor parte de sus carreras, de todos ustedes, está vinculado al tema económico, ¿no? Y no tanto al tema legal. Si bien en temas de contaduría, de auditoría, entra mucho el tema legal, sí es importante que ustedes conozcan este vínculo autonómico y principalmente conozcan que para el ejercicio de cualquiera de sus carreras necesitan saber cuáles son las nuevas responsabilidades que tienen los gobiernos subnacionales. Entonces, sí es importante que si tienen alguna duda referente a lo que ven en sus actividades, a lo que vieron al momento de estudiar sus carreras o al momento de estar estudiando una carrera, sí es importante que me lo hagan saber y bueno, vamos a tratar de absorber cualquier duda. Ahora, antes de pasar a continuar con materia, sí quisiera saber si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta este momento o quieran que volvamos a repetir alguna parte de la explicación. Yo, doctor, una pregunta. Quisiera saber si hay una similitud entre un gobierno autónomo y un gobierno federal, o habría alguna diferencia. Porque vi ahorita, en estos momentos de descanso, artículos que definen que el gobierno federal es autónomo, pero en otro dice que no es autónomo. Entonces, quiero que me saque de duda eso. ¿Qué pasaría si Bolivia se convertiría en un gobierno federal? Ya. Sí, ha sido muy complejo. Esto es un debate que actualmente existe, ¿no? Tanto entre, principalmente en la media luna se llamó en su momento, ¿no? La media luna que estaba conformado por Santa Cruz, Tarija y otros departamentos, donde querían ellos constituirse no en un estado autonómico, sino en un estado federal. La diferencia que ellos estaban buscando en esto era de que la federalización les dé la posibilidad de que ellos administren todos los recursos y no solamente lo que les permite la Constitución. En el caso boliviano, si bien les indico que ellos tienen la potestad de administrar sus propios recursos, ellos pueden administrar los recursos que están vinculados a tributos, a generación de empresas públicas y a cierto porcentaje de regalías por la explotación de recursos naturales. Ahora bien, el tema de la federalización principalmente se va a ese tema, no mucho a que tengan más competencias o más atribuciones, sino que tengan más recursos, porque al momento de ser federales ellos lo que quieren es que se les otorgue todas las regalías por la explotación de los campos de hidrocarburos, ya sean de gas, petróleo o la explotación minera
digamos en el caso de Potosí, que también ha pedido en su momento ser federal, de que se les dé a ellos todos los ingresos, es decir, que no se reparta. Actualmente lo que pasa es de que el nivel central del Estado, si bien se explotan recursos en el departamento de Tarija o en el departamento de Santa Cruz, estos recursos primero pasan al nivel central del Estado y es este nivel de gobierno el que les da un porcentaje simplemente a los gobiernos departamentales de Santa Cruz, de Tarija y además a todos los demás departamentos. Entonces, si bien este recurso se está explotando en la jurisdicción de Santa Cruz o de Tarija, solo les va a llegar un porcentaje, un 11%, si no me equivoco, en el caso de regalías hidrocarburíferas, más o menos, más o menos, ¿no? Pero lo que ellos quieren es que se les dé más, casi el 100% más bien, y ellos dar un porcentaje simplemente al gobierno central y a los demás departamentos. Ese era lo que ellos buscan y a lo que ellos están denominando como Estado federal, ¿no? Que ellos puedan administrar, además de los recursos que ya tienen por la creación de tributos, también que se aumente y se incremente los recursos por la explotación de recursos naturales. Y no solo es el caso de Santa Cruz y Tarija, ¿no? Lo mismo se ha visto en Potosí con el tema del litio. Recientemente han habido muchos problemas, antes de estos problemas que ha habido en el 2019, ha habido varios decretos que han sido en sí la chispa que ha encendido este problema que hemos tenido en el país, donde Potosí quería que igual se le den más recursos del litio y si fuera necesario hasta ser federales para que ellos reciban de la explotación del litio, no un porcentaje, sino casi el 100% y ellos más bien dar un porcentaje al nivel central del Estado y que no se aprovechen todos los departamentos de esa explotación, sino solamente Potosí. Lo mismo pasó en Oruro con el tema minero. O sea, todos los departamentos lo que quieren es generar más recursos y que, bueno, en base a esos recursos, ellos puedan administrarlos. Ahorita, como les digo, los ingresos que tienen principalmente los departamentos, que son los que están pidiendo ser federales, son bajos, porque sí tienen la posibilidad de crear tributos, pero son tributos muchas veces, los vamos a ver, los impuestos que ellos tienen, son como que obsoletos o en algunos casos no son útiles. Por ejemplo, los departamentos en general pueden crear el impuesto a las aeronaves aéreas y acuáticas. ¿De ahí qué reciben? Por ejemplo, el departamento de Trinidad tal vez tenga algunas lanchas, tenga más barcos, tenga también algunas avionetas, pero La Paz no tienen aviones que registrar ninguno, solo aerolíneas que no registrarían. En el caso de embarcaciones acuáticas, tal vez una que otra en el lago Titicaca, que son las que pasan de un lado al otro, pero en sí ese impuesto no les es útil a los gobiernos autónomos departamentales. Luego tienen un impuesto muy complejo que es el impuesto al daño ecológico, más o menos. O sea, es un impuesto al daño que se ejecuta al medio ambiente, pero es muy complicado de ejecutar, porque las mismas empresas están parando. O sea, si uno quiere de alguna manera crear un impuesto por la contaminación ambiental, pues ya le dice, ya tengo controles por todas partes, tengo que cumplir la ley general, la ley de medio ambiente, tengo que tener mis permisos al día que me pide el nivel central, el departamento, entonces se les hace muy complicado cobrar ese impuesto. Entonces ellos se ven bastante disminuidos en el cobro en la percepción de recursos como tal, ¿no? Y por eso ellos piden ser federal. Y la principal diferencia entre la descentralización o autonomía, perdón, y la federalización es esa administración de los recursos, pero más vinculado a la explotación de los recursos naturales que están en su jurisdicción. No sé si queda alguna duda de esta pregunta o quieren ahondar un poco más, ¿no?, en el tema. Entonces, perdón, doctor. Entonces, sí. ¿El Estado federal se consideraría más centralizado que, digamos, que lo del actual, que estamos en una autonomía, ya se podría considerar más centralizado, ya que ellos podrían crear sus propias leyes?
Sí, o sea, ya pueden crear sus propias leyes. El tema es de que al volverse un Estado federal, lo que se ha visto en otros países, por ejemplo, yendo al caso de Estados Unidos, Brasil y México, que son los países más cercanos a la región que tienen este tipo de Estado federal, ellos tienen más autonomía, igual se llamaría autonomía porque tienen la posibilidad de administrar mejor sus recursos y a la vez también tienen la posibilidad de administrar justicia. Es decir, lo que hacen en estos países es que tienen su propia jurisdicción. Si bien pueden crear leyes actualmente como autonomía, estas leyes se enmarcan en ciertas atribuciones que han sido otorgadas por la Constitución. Pero si estos estados se vuelven federales, se les va a asignar, además de la administración de sus recursos, la autorización para explotación de recursos naturales y minerales, además la administración de justicia, que vendría a ser tanto el tema de Ministerio Público, el tema de jurisdicciones civil, penal, administrativa, todo lo podrían ellos ejercer en su jurisdicción al momento de ser federal. Es decir, no los vuelve no los centraliza, no los vuelve un Estado centralizado, sino esta federalización les da más independencia a las decisiones del nivel central del Estado. Si bien desde el inicio les he venido diciendo de que existe que ya no hay subordinación entre los niveles de gobierno, esta subordinación se enmarca en las competencias, pero como el nivel central del Estado y los distintos niveles departamental, municipal, aún no se han acostumbrado a la nueva Constitución, sí se ve un avasallamiento. Es decir, que el nivel central del Estado quiere seguir teniendo esa fuerza como siempre la tenía anteriormente y trata de emitir leyes donde les impone responsabilidades a los gobiernos departamentales. Y eso les dificulta a los departamentos el poder ejercer sus competencias como tal, y es por eso que piden mayor independencia, es decir, que el nivel central no se meta, ni siquiera les dé directrices para ejercer sus competencias, sino que les deje ejercer las competencias y les deje de manera adecuada administrar sus recursos. Como te decía, el tema de las regalías es lo más importante ahorita en Bolivia, más que todo porque pasa siempre, todo lo que explotan pasa por el nivel central y recién se reparte. Entonces, ese es el principal enfoque que ha tenido el pedido de federalización. Y bueno, la diferencia con la autonomía que tiene nuestro país ahorita sería esa mayor independencia en la administración de recursos, no solamente generados por tributos, sino por la explotación de recursos naturales, la posibilidad de generar ciertas autorizaciones para la explotación de recursos naturales que actualmente no se da, y por otro lado, la posibilidad de administrar justicia, que tampoco tienen, ¿no? Por ejemplo, el tema de los gobiernos indígenas, originarios, campesinos, sí pueden administrar justicia, pero se ha hecho una ley de Berlín de jurisdiccional, esta se denomina, donde las atribuciones que tienen son netamente correctivas. Por ejemplo, pueden sancionar a los miembros de su comunidad por no haber participado de fiestas comunales o de reuniones comunales, pero digamos, si hubiera un caso de lesiones graves, homicidio, asesinato, ya pasa a la administración del Estado central. Entonces, sí es un pedido de mayor independencia el que hay con la federalización, ¿no? Y al ser federales sí tienes mayor independencia en la administración de tus recursos. Pero al igual que la autonomía, la federalización se tendría que definir en una norma, en la Constitución como tal. Y al momento de decir qué tareas va a tener el Estado federal, les podrían restringir varias cosas. O sea, no garantiza el ser federal tener más independencia, porque puede solamente cambiarse la denominación a ser Estado federal y mantener la misma figura que tenemos ahora, que el nivel central maneje todos los recursos y ellos tampoco puedan administrar, tampoco puedan determinar si se va a explotar o no sus recursos naturales. Está muy ligado a lo que establezca la Constitución Política del Estado y cómo lo defina la misma Constitución. Como les había indicado, la autonomía en nuestro país es distinta a la de otros países, como Francia, como otros países que tienen este régimen autonómico, similar al nuestro. Pero es diferente porque la Constitución ha puesto las reglas.
de cómo es la autonomía en nuestro país. Y lo mismo pasaría con un Estado federal. Si bien le puede cambiar el nombre, pero si la Constitución no le da más cualidades, va a seguir siendo un Estado similar al que tenemos. Entonces sí parte mucho no de la doctrina, sino de lo que establezca el legislador en la Constitución Política del Estado. Y como te digo, puede ser que sea más independiente, como también puede que mantengan lo mismo que hacemos ahora, pero con otro nombre. Entonces, eso es lo complejo al momento de legislar, porque son temas más políticos que legales actualmente, el tema de solamente volverse federal o mantenerse como Estado autonómico. Gracias, licenciado. Y gracias, doctor. No, gracias. No sé si tuvieran alguna consulta adicional. ¿Qué consulta puedo hacer yo? Bueno, no tengo mucho. Vilma, tu micrófono está encendido. Ay, no. No sé si hay alguien más que quiera hacer una preguntita o lo dejamos, si no, para que yo les haga las preguntas mañana. Ya, perfecto. Entonces ya son las 9. Quiero agradecerles a todos por participar. Espero que hayan entendido. Igual, como les decía, esto es bastante materia para entenderla fácilmente. Hemos visto todo lo que es la autonomía en una clase de hora y media, entonces hemos tratado he tratado de explicarles lo más posible, pero vamos a tener un pequeño repaso el día de mañana, porque sí es un poco complejo. Yo recuerdo la primera vez que aprendí sobre este tema de la autonomía, la nueva constitución, que son las competencias, sí me fue confuso en su... Entonces simplemente despedirme y bueno, desearles una buena noche. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana, Hasta doctor. mañana, Alicia. Hasta luego. Hasta luego. Ah, está apagado. Pero mañana es San Juan. ¿Ya en San Juan? Bien.